En mi caso, tratar el tema de los poblados obreros o de las ciudades fábricas, no puedo dejar de sustraerme a la propia impronta personal. Yo, como sabéis, estuve muchos años, más de 20 años, llevando el patrimonio de una empresa importante, era Hulleras del Norte, UNOSA, de la minería. Éramos 24.000 trabajadores, 14.000 fichas patrimoniales, 5.600 viviendas obreras, 6 hospitales, 18 puentes, 22 escuelas, conventos y iglesias que pertenecían desde el año 1967, tras la integración de 17 empresas industriales españolas, en las cuales aportaron sus acervos patrimoniales, sus bienes, derechos y obligaciones en materia del patrimonio industrial minero a el Estado, que se acogió de forma subsidiaria a estas empresas deficitarias y en pérdidas en una coyuntura un poco especial, en plena periodo franquista y en una situación en que el petróleo todavía era abundante, el carbón parecía que se condenaba a extinguir y precisamente la empresa lo que trataba era de un cierre ordenado, aunque no se plantease ni en sus objetivos sino y en sus fundamentos, de una actividad que generaba muchos conflictos, muchos problemas, una situación muy incómoda al régimen y que toda esta perspectiva se dio al traste en 1973 con la guerra al Yom Kippur, el aumento de los precios del petróleo, la recuperación del carbón como fuente energética y unas circunstancias que en este momento, después de muchos avatares, abocan a que el 31 de diciembre de este año, como sabéis, hay un fin de ciclo en Europa, cerrarán todas las minas de carbón subterráneo, cerrarán muchas centrales termoeléctricas que queman carbón para producir electricidad, y con lo cual, pues la situación de eso que María Zambrano decía, del algo que queda, del todo que pasa, se aplica en este caso a los poblados obreros, a las ciudades fábricas, a los sueños, ilusiones, frustraciones, a las luchas, a la historia de nuestro movimiento obrero y popular y a la historia de los 150 últimos años de la etapa de la industrialización española. ¿Qué son las viviendas obreras, los poblados obreros? Son memoria del trabajo, memoria del lugar, pero sobre todo son unos elementos testigos del patrimonio de la industrialización española inapreciables y que en el sentido de la investigación, en el sentido del estudio histórico, de las múltiples connotaciones que llevan aparejadas, pues no se ha tratado mucho. En ese sentido, lo que voy a marcar es la preocupación más personal de los últimos tiempos, porque en definitiva nos debemos de preguntar para pensar y, por supuesto, para actuar. ¿Qué hacemos con todo este legado, con todo este testimonio de lo cotidiano que nos queda, en este caso, planteado en forma de patrimonio edilicio, ¿no? En este sentido, sin entrar en términos terminológicos, porque ya hemos visto y ha sido tratado suficientemente, hablamos de poblados obreros en sus diferentes acepciones, dependiendo del país, del continente, de las circunstancias, las company towns, su origen y por qué el nombre ya se ha tratado, y de todos modos ya al final podemos dar bibliografía o referencia en ese sentido, pero lo que plantearemos será los establecimientos que fueron construidos y gestionados por las fábricas para obtener el acomodo, la residencia y la infraestructura, en un sentido amplio, a sus trabajadores y empleados. Los poblados y la vivienda obrera ha servido para el desarrollo y la construcción de las ciudades, para una aplicación del diseño y creatividad en la intervención arquitectónica. Tiene, como se planteó también, sistemas artísticos asociados, una historia condensada en su expresión visual, en esos paisajes urbanos o paisajes industriales en los cuales el testimonio de la chimenea muy cerca de las habitaciones donde se alojan las fuerzas productivas que mueven a las máquinas y crean esos productos terminados que van a lugares distintos y distantes, se plantea en este sentido, y es un poco la breve orientación que planteará al final, en un sentido práctico, en el qué hacer, y en ese sentido la necesidad urgente
de incorporar todos estos poblados, todas estas viviendas en los procesos de planificación, de ordenación del territorio, del planeamiento de los espacios patrimoniales en el territorio. La vivienda obrera ha sido tratada en estos últimos años por parte de TICI España en diferentes ocasiones. Algunos de vosotros habéis participado y hay una base referencial bibliográfica y de aportaciones relativamente importante. Desde el año 2004-2005, en que se constituye formalmente TICI España, que como entidad, antes éramos socios individuales de TICI y participábamos en los congresos y en sus actividades, pero desde esta última etapa hemos hecho varios congresos, seminarios o congresos intermedios cuya visibilidad en todo se da en diferentes tipos de publicaciones. En el año 2005 celebramos en Gijón el primer seminario donde personas de todas las comunidades planteaban el estado de la cuestión del patrimonio industrial y por dónde íbamos a avanzar. En el año 2009-2011 celebramos congresos, en el 11 en Ferrol, que algunos de vosotros participasteis, en el año 2014 en la UNED, en las escuelas Pías en Madrid. Al año siguiente nos planteamos ahí el celebrar un seminario sobre vivienda obrera en especial y este seminario que lo celebramos en Parla, contó con la colaboración de Mercè Tacher, de Horacio Capel, de otras muchas personas desde Brasil, desde Italia, desde Portugal, desde México, desde otros lugares que nos dieron también sus impresiones de una manera muy interesante. Son 100 y pico aportaciones en estas diferentes aplicaciones, en algunas de ellas, como es en la celebrada del patrimonio industrial bajo el franquismo, que se celebró, como sabéis, en Madrid, hay un apartado específico sobre vivienda obrera en diferentes lugares con métodos de caso y con una intervención muy amplia realmente importante. Por otra parte, la expresión que nosotros visual y de recorrido por toda la geografía peninsular, ¿no?, de lo que es una selección que hicimos, no una selección completa, sino aquello que considerábamos representativo del patrimonio de la industrialización en España, recogía, y eso era sintomático por su pequeña proporción, 3 elementos únicamente de los 100 relacionados con viviendas obreras. Por un lado, la colonia Sedó, que posteriormente, obviamente, siguió el camino de declaración de bien de interés cultural, se hizo una intervención, se hicieron diferentes aportaciones relacionadas con ella. Por otra parte, dentro de un trabajo anterior, que aquí está también Domingo, que puede comentar algo sobre los poblados ferroviarios, en nuestro país se seleccionó el de Monfragüe, Extremadura, y también como aportación que hacían desde la Comunidad de Galicia está el poblado minero de Fontao, cuya intervención estaba próxima y se ha realizado, aunque no así la mina, que es indisociable a este elemento, que está en unas condiciones bastante lamentables de incuria, abandono y obsolescencia. En este sentido, no puedo dejar la referencia que comentaba anteriormente del congreso realizado en Tarrasa, cuya publicación, por cierto, nos han facilitado aquí, que es una referencia también importante en estos estudios o estas aportaciones que se han hecho sobre las residencias o la vivienda obrera o las company towns o las colonias industriales, cuyas diferentes acepciones se plantean desde diferente ámbito perspectiva, como decíamos anteriormente. En el Plan Nacional del Patrimonio Industrial, que se presentó en las Jornadas de Incuna en el año 2001, se hizo público en el año 2002, ahí se planteaban ya una clasificación del patrimonio industrial en nuestro país en estas 4 perspectivas. Elementos aislados, los conjuntos industriales, los paisajes, como aportación nueva en aquel momento los estudios del paisaje al patrimonio industrial, donde ya se conservan visibles todos los componentes esenciales de los procesos de producción,
los sistemas y redes industriales, que en algunos casos son los elementos de conexión de estos lugares que marcan la producción a sus lugares de distribución y de consumo, pues en eso entraríamos en la articulación de todos los medios de transporte, y por último también el patrimonio industrial, lo que nosotros denominamos las entidades de memoria, ¿no? Patrimonio intangible, las formas de ver y entender la vida que iban consustanciales a los estudios de patrimonio industrial. En este sentido, ¿dónde entraban las viviendas obreras vinculadas o testigos inapreciables de todo lo que es la historia de la industrialización? Evidentemente, de una forma transversal en esos 5 ítems de clasificación de elementos que componen los restos o el patrimonio de la industrialización española. En este sentido, vimos también aquí en algunas de las aportaciones y que, sobre todo en este último viaje que hicimos, hacemos todos los años, hay viajes, itinerarios industriales a diferentes lugares. Estuvimos en Crespi de Hada, que también lo comentaba aquí, Gracia, un lugar muy importante, y ahí fue donde nos empezó a comentar, a empezar a dilucidar, ¿no?, el qué se hace todo eso, cómo se gestiona, cómo se mantiene, cómo se incardina en la economía real, en las políticas actuales, con unos antecedentes que son comunes a gran parte de la industrialización europea. Las políticas de la vivienda y las disciplinas industriales paternalistas, en las que se actúa como elemento de realojamiento, de reclutamiento y adecuación productiva de la mano de obra, como punto fuerte de estrategias empresariales de gestión de los recursos, en los que el profesor Jorge Uría o Jorge Muñiz hablan de la producción del proletariado a partir de la movilización general de las poblaciones preindustriales. Desarraigar, atraer de otras regiones y de otros lugares a ese en concreto, fijar la población, que en muchos casos eran obreros mixtos, trabajaban en el campo y no tenían conocimientos de la industria, y disciplinar. Y en ese sentido, los poblados obreros, las company town, cumplen un papel fundamental. En ese sentido, hablar de tipologías, como se está hablando aquí, es realmente importante porque adquieren diversas formas. En el caso concreto asturiano, que voy a comentar brevemente, pues son los cuarteles, las barracas, la referencia de Mulús, que se aplica en casas jardín en muchos poblados realmente importantes que se conservan hoy. También mucho la reutilización de infraestructuras industriales productivas, que se da con una casuística poco estudiada, lampisterías de minas convertidas en viviendas, el paso de los semovientes a otro tipo de transporte, las cuadras adecuadas a viviendas, los procesos de autoconstrucción con las leyes que en algunos casos, sobre todo a partir de una determinada época, imponían el alojamiento en las cercanías de los centros productivos, sobre todo para ese aspecto que comentó anteriormente de atraer, fijar, disciplinar con unos parámetros en los cuales los poblados y obreros y las ciudades fábricas fuesen referentes fundamentales del objetivo, que era el producir mercancías con el máximo beneficio, con el mínimo costo y con las ventajas competitivas que son de rigor en un sistema mercantil capitalista, ¿no? En definitiva, vemos que los poblados obreros o los company towns son parte de un sistema, como se planteaba aquí, de un elemento sistémico, de una realidad muy dinámica y compleja en el cual, como todo paisaje cultural, que serían estos paisajes industriales, son el resultado de esa interacción de los hombres, de las personas, en el tiempo y en el medio natural, que lo acaban modificando y transformando, son expresiones de un territorio percibido y valorado por sus cualidades culturales. Son un elemento muy importante de identidad de una comunidad, pero sobre todo son lugares donde viven personas que quieren vivir con dignidad, que quieren vivir con la misma comodidad y con los mismos condicionantes que viven cualquier otro tipo de persona en la ciudad o en las villas. En este sentido, el tratamiento de las colonias, el tratamiento de las company towns, de las viviendas obreras, con toda la carga de nostalgia del pasado que tiene, en nuestros intentos de conservación y de preservación, tienen que tener también un fundamento, igual que en el patrimonio industrial,
lo que hablamos en muchos casos o lo que pretendemos es que sea un patrimonio vivo, aquel más antiguo, aquel simbólico, aquel por sus valores históricos, pero también por valores prácticos. El hecho de que estas viviendas no tengan baños, no tengan condiciones energéticas adecuadas, tengan unos déficits o carencias de vivienda muy importantes, nos obliga también a repensar su conservación, su preservación y su valorización, pero pensando en las personas, no pensando en aspectos que pueden teóricamente o de investigación ser realmente importantes, pero que en función de nuestra visión, que es de investigadores, de estudiosos, pero también de activistas sociales o activistas patrimoniales que pretendemos dar un futuro a nuestro pasado. Y en el estado de la cuestión, perdón, ya por querer hablar tan rápido, nuestra visión, emanada un poco de estos congresos que hemos tenido de TICI en los últimos años, sobre todo en el de Madrid, hablamos y planteamos la visión de la vivienda obrera y social a partir de finales del XIX, en este sentido de a pie de fábrica, planteando la vivienda obrera en sus estrategias de habitación, desde una perspectiva transversal, como comentaba, mirando el territorio hacia adentro, pasando por todo el recorrido de la vivienda desde el XIX hasta época muy reciente, sobre todo del patrimonio de la industrialización, en este caso de las obreras, en el siglo XX, que en este momento lo tenemos en algunas épocas un poco olvidado, pero que ya son historias con historia, que el proceso de obsolescencia, el proceso de destrucción que se realiza de manera acelerada el patrimonio está llevando a la piqueta, con la piqueta, a la desaparición de testigos muy importantes, en este caso de la habitación obrera y popular en el propio siglo XX. Y, por otra parte, lo que comentaba, el último aspecto de preservación, de intervención, de sostenibilidad, que es realmente importante. En ese sentido, conviene mencionar muy de pasada también el desarrollo, después del análisis de las etapas de industrialización precursoras de las últimas décadas del siglo XIX, que han quedado testimonio realmente importante, algunos de ellos que ya tienen una dimensión incluso universal, como alguno que comentaba anteriormente, y que tienen un aporte realmente de una fuerza extraordinaria, están todos los planteamientos en el siglo XX que vienen a partir del Instituto de Reformas Sociales de 1907, que lanza la iniciativa de las casas baratas por la ley de 1911, de 1921, posteriormente sus revisiones del año 1923, 1925, 1927, y que genera una casuística que todavía podemos ver en nuestras ciudades con una tipología muy determinada y, afortunadamente, conservando elementos que no sé si se tratará en alguna comunicación o en alguna ponencia realmente muy importantes. Posteriormente, el Instituto Nacional de la Vivienda, después de la victoria del levantamiento militar, del franquismo, el Instituto Nacional de la Vivienda, en un contexto de regiones devastadas, de un contexto social muy difícil, que es del 1939 a 1954. En realidad, este Instituto Nacional de la Vivienda se va complementando con la obra sindical del hogar en el año 1941, que servía también de un componente analítico de estudios de arquitectura y también de aplicaciones prácticas que complementaban la promoción y el desarrollo que se regula en determinadas legislaciones y que abarca el periodo de 39 a 54. La obra sindical del hogar tiene una actividad regulada en el, digamos, que va también progresivamente adecuándose a las circunstancias de todo el devenir y pasando también por una circunstancia política determinada. Después de la Guerra Civil quedan en manos de Falange Española, como sabéis, todos estos elementos e iniciativas relativas a la vivienda, y con la crisis política del régimen a mediados de los años 50, el ascenso de lo que se dio a denominar tecnocracia de los ministros del Opus Dei, más con una visión económica práctica, arrincona en algunos casos estos aspectos que gestionaba Falange en un momento determinado y van creando otro tipo de liberalización en el mercado inmobiliario que no ha lugar en este momento a comentar. Pero bueno, son
Son iniciativas y desarrollo de etapas en el siglo XX que van marcando también y siendo complementarios con otras iniciativas como es el Instituto Nacional de Colonización, con los programas para regiones devastadas en algunos lugares, con los patronatos militares o de funcionarios, con el patronato incluso llamado Francisco Franco, y todos estos aspectos, en el caso que nos ocupa, van a ser complementados por los fallos, por las limitaciones que tiene y por los fracasos de algún tipo de política para dar vivienda en un contexto en el cual ya se iba produciendo un trasvase del campo a la ciudad y se van generando unas circunstancias sociales diferentes, por lo que era el papel subsidiario de las empresas. Las empresas de más de 50 trabajadores tienen que realizar promociones en algunos casos y complementan unos programas específicos para el alojamiento de la vivienda obrera y popular que tienen unas connotaciones específicas y que haré de pasada en lo que considero interesante como referencia para discutir, debatir o tener la posibilidad de complementar. Estos casos de las casas baratas o del Instituto Nacional de la Vivienda, de la obra sindical del hogar y de la arquitectura, tienen una expresión práctica que, por ejemplo, en el congreso que hemos hecho de Tiki en Madrid, se relacionaba con Madrid. Hemos hecho un itinerario desde Palomeras, Puente Vallecas, las casas baratas cerca, por cierto, del Museo del Ferrocarril, ¿no? de la estación de Delicias, con una tipología y un recorrido que de una forma didáctica y formativa lo que tratamos en conferencias lo vemos en nuestra vida diaria y es una proposición para realizar en los trabajos didácticos en las escuelas, los trabajos formativos, para conocer nuestro país, nuestro paisaje y nuestro paisanaje a partir de un relato de un itinerario cultural sobre las formas de vivir y habitar de las personas, en este caso de los trabajadores, y que en el caso concreto dio lugar incluso a que se montasen como empresa las personas que eran participantes del Congreso y realizan hoy esas guías de arquitectura viva que se están realizando en muchas ciudades y en concreto en Madrid. Pero voy a hablar de lo muy brevemente también, porque si no tengo la facilidad de extenderme demasiado de lo que nos ocupa, de lo que me ocupó durante muchos años. Los centros productivos industriales como lugares de atracción, en este caso en Asturias, que se pueden generalizar en muchos casos porque la historia es continua, los procesos son semejantes en otros sitios. Una arquitectura sin arquitectos en muchos casos. Las empresas contrataban metodología, tipos de otros lugares, de Bélgica, de Francia, etcétera, etcétera, y la mayor parte de los poblados obreros, de las company towns que hay en Asturias, son de esa referencia. Félix Parent, un francés, sociedad azullera española, propietario del Marqués de Comillas, propietario a su vez de la fábrica de tabacos de Filipinas, de la transatlántica española, pero un propietario minero que tiene sus antecedentes en un lugar que os recomiendo impresionante, una de las primeras ciudades obreras. Se crea la ciudad porque hay una mina que está en Palencia. De Palencia marcha a Asturias y allí en la cuenca del Ayer monta el gran imperio, fábricas de briquetas, ferrocarriles, minas y toda esa conurbación de pueblos y ciudades alrededor de los centros productivos se realiza con esta arquitectura sin arquitectos. Firman los proyectos el facultativo de minas o el ingeniero de minas y todos, sin excepción, si vamos a la Escuela de Ingeniería de Lieja, tenemos ahí los prototipos que sirven de referencia para la construcción de estos lugares. Por otra parte, estamos en la disyuntiva o perspectiva práctica, que es una cuestión de debate de cómo preservar esas villas obreras como patrimonio industrial, ya que en muchos casos, al estar en zonas periurbanas, no tienen en el planeamiento urbano la figura adecuada y sus mecanismos de protección y de valorización, con lo cual ha tenido unos desarrollos caóticos en las últimas décadas, por no decir en el último siglo prácticamente, porque estamos hablando de un periodo de 1880 a 1920, 1930, y este planteamiento de qué hacer con ello y de la necesaria inclusión de figuras urbanísticas especiales para el tratamiento de las company towns o de la vivienda obrera en sus diferentes tipologías, nos lleva a pasar de esa tutela, ¿no?, de monumentos, de la consideración esto como monumento o como documento, a la gestión sostenible de unos paisajes culturales complejos. Necesidad de planeamiento de espacios patrimoniales, sobre todo en la situación actual en que vemos que
programas turísticos, la creación de museos, museos de la recesión en muchos casos, de algo que fue y ya no va a volver, en otros casos de patrimonio vivo, se complementan cada vez más con esos programas educativos y de didáctica del patrimonio que son realmente importantes. Hablamos de Bustiello, 1890-1922 aproximadamente, que es lo último, con una distribución de Company Town funcional y jerárquica. Veis a la izquierda el casino, la iglesia, la covadonga de la industria, como se llamaba, donde todos los domingos había que ir a misa, quien no iba tenía que justificar y con causas muy rigurosas, si no tenía complicado su porvenir en la empresa. Y luego estas casas jardín, como comentaba, tipo que se traen de la Exposición Universal, muchos y se dan en otros lados también, pero aquí es un ejemplo práctico. Se gestiona en este momento lo que es la Company Town, pero hay diferentes elementos patrimoniales asociados, como son el hospital. El Marqués de Comillas crea la primera red sanitaria y de higiene práctica para los trabajadores y para los obreros, e incluso lanza un programa político que era un concejo minero propio, que haría actuar al margen de las autoridades políticas que consideraba ineficientes, e incluso crea un elemento de disciplina ante el ascenso de los sindicatos obreros mucho más drástico, el Somaten, que tiene aquí también sus connotaciones por la ligación, obviamente, con Cataluña de toda esta problemática asturiana también. Por otra parte, el poblado de Bustiello, bueno, aquí hablo un poco, no hay tiempo para hablar de la tipología y otras cuestiones, sí comentar otro lugar que es una conurbación importante, cuya pertenencia a esa empresa nacional UNOSA, que teníamos, como digo, 5.600 viviendas y clasificábamos las categorías en lo que llamábamos viviendas patrimoniales. Viviendas patrimoniales eran aquellas que eran ya propiedad de las 17 empresas que fundaron UNOSA, que luego fueron 4 más, 21, y que tenían unos condicionantes en muchos casos que actuaban de forma de usufructo. El suelo era de la empresa, el vuelo de muchos trabajadores que habían tenido que construir y buscar sus medios humanos y materiales para construirlo. Esas viviendas van de 1880 y todas en este Valle de Turón sería, al igual que comentaba en Madrid para la vivienda del siglo XX, a nivel en general de todo el Estado sería una lección práctica, porque aquí están todas las tipologías sin excepción. El cuartel, la barraca, la vivienda unifamiliar asociada, las viviendas que marcan la jerarquía empresarial, de ingenieros, de trabajadores y todos estos elementos asociados al patrimonio de la industrialización para llegar a los años 50 y a los años 60 a las viviendas de empresa del Instituto Nacional de la Vivienda, del Instituto de la Obra Sindical del Hogar, de esas promociones financiadas por estos organismos y que los ejecutaban algunos promotores cuyo nombre ha quedado en el imaginario popular y se da prácticamente en todas las regiones y en todas las comunidades. Unas, veía ahí Colominas, que llaman Las Colominas, que era el arquitecto promotor de multitud de promociones de viviendas. Otras que se llaman Corea, en los años 50, la guerra de Corea, que causaba un gran impacto en toda la población, en algunos casos, y por lo caótico y lo desigual y lo convulso de la adjudicación de esas viviendas, quedó en el nombre popular de vivir en Corea, o en otras Tocote. En asturiano sabéis que me tocó, se dice, bueno, siempre se emplea Tocote, y hay como más de 40, 50 barrios que quedaron con el nombre de Tocote y que todavía hoy en día se sigue utilizando eso. Son más de 40.000 viviendas relacionadas en diferentes lugares, pero en este caso concreto, Turón, si lo pongo, marca una impronta de 1880-1980, donde todavía vemos el patrimonio vivo, tan vivo que viven y trabajan personas, a veces en algunas condiciones realmente lamentables, porque eran cuarteles, tenían un baño común para todos, tenían unas circunstancias que hoy no querríamos para nosotros, pero que tampoco podemos imponer a las personas que en algunos casos inducimos a conservar o a preservar, pero que necesitan soportes financieros, soportes técnicos, ayuda de expertos para mantener estas tipologías, estos documentos de memoria del trabajo y del lugar que deben preservarse de cara al futuro.
Las minas de Solvay, de Bélgica, en una zona Lieres, que es un complejo realmente extraordinario, sería el segundo apartado, la segunda Company Town, declarada bien de interés cultural en algunos parcial o totalmente, y que en el caso de las fábricas de armas de 1792-1794, que todavía funciona la de Trubia, por supuesto, y la de Oviedo está en una situación como método de caso que en otro lugar y en otro momento convendría desarrollar, porque se plasman algunas de estas inquietudes del qué hacer, el cómo y para qué conservar en unas condiciones de rigor, autenticidad y que sirva de testimonio y documento de lo que fue, pero que queremos conservar para trasladar a las generaciones futuras. O el cuarto elemento central, también que tiene el máximo nivel de protección en muchos casos, el bien de interés cultural. El siguiente serían los inventarios y el siguiente, los catálogos urbanísticos, en los cuales los 78 municipios de Asturias pues tienen obligatoriamente su catálogo. En algunos de ellos, o en la mayoría ya, se ha incluido elementos de patrimonio industrial. Este poblado de Arnao viven y trabajan personas. Afortunadamente se ha musealizado una parte y es un museo de la mina, una mina submarina, donde bajó por primera vez una mujer, la reina Isabel II, en 1858, y por eso el nombre de la Real Compañía Asturiana de Minas, que hoy sigue funcionando, tras 200 años prácticamente de actualidad, la que Jordi Nadal dice que es la empresa minera en España, la única digna de tal nombre por la variante, complejidad y desarrollo. Conserva todos sus archivos desde 1844, en un archivo que está a disposición pública y es un elemento y un referente para la investigación histórica realmente importante. El museo está ahí y las viviendas, las escuelas, el hospital siguen afortunadamente en unas condiciones bastante favorables y otros elementos en unas condiciones de incertidumbre de cara al futuro. Luego hay otros poblados invisibles, voy muy rápido, que conocen algunas personas. La ciudadela de Capua, en Gijón, se ha rescatado de finales del siglo XIX y está musealizada. Y las barriadas obreras que comentamos. Entonces, para terminar, el a dónde vamos, en este sentido, recuperar, rehabilitar, refuncionalizar los poblados obreros con intervenciones adecuadas en las cuales el patrimonio industrial, la ciudad y paisaje sea un todo. Hay una ley importante en el año 2013, las 3R, rehabilitación, regeneración y renovación urbana en nuestro país. En este sentido sería el aprovechar estas leyes y estas adecuaciones que se han hecho para adecuar la vivienda obrera y popular en un sentido, como han hecho en Legazpi, y paso una referencia importante para adecuar en el plan especial que han hecho de protección y conservación del patrimonio arquitectónico con un plan especial de reforma interior de la vivienda en el caso de San Ignacio, para acomodar en este sentido a una situación práctica, y voy a terminar, ¿no? Una línea de trabajo y perspectiva profesional que combine lo arquitectónico con figuras de gestión en el planeamiento urbano para la conservación y preservación de este patrimonio y paisaje, que ha resultado de una cultura y hay que conservar transformando. Una revitalización y el puesto al día en el cual los primitivos planes de reforma interior, en mi opinión, deben de ser actualizados con una figura, esa figura de proyecto urbano a medio camino entre el plan y el proyecto, que puede reordenar cuantitativa y cualitativamente las activaciones patrimoniales en este caso. Pasar a una metodología para analizar el patrimonio industrial y las buenas prácticas de rehabilitación y, en este sentido, como el artículo del domingo en El País, salvar la memoria industrial, no solo con leyes, porque se está planteando la actualización de la Ley de Patrimonio Histórico de 1965, sino que financiación, al igual que el Lottery Fund en el Reino Unido, otras experiencias de financiación. Sin medios financieros es muy difícil el plantearse acciones voluntaristas. Dar un futuro para nuestro pasado, los poblados obreros y la vivienda social, como herencia cultural, con esa lectura del territorio de visión de conjunto, pero preservar, planificar urbanísticamente y valorizar, dando nuevos usos que atiendan a las necesidades sociales de las personas que viven y trabajan ahí. Y nada más, disculpar que me haya extendido, pero al plantear la limitación y también al hablar demasiado, querer decir muchas cosas en poco tiempo, seguro que han quedado muchas cosas ahí. Hay un resumen que me parece que
que lo tienen ahí fotocopiado y si no podemos hablar y comentar lo que sea menester más tarde.